Escuchás Gol 96.7. Elegiste bien. La inundación del 2003 marcó a Santa Fe para siempre. Durante los primeros meses de aquel año se registraron lluvias abundantes en toda la provincia, que advertían la posibilidad de un aumento considerable del río Salado y un posible peligro para los santafesinos. En los últimos días del mes de abril del 2003, un tercio de la ciudad de Santa Fe perdió todo. En los días previos a la tragedia se produjeron anegamientos parciales en el distrito norte de la ciudad. A partir del 27 de abril, los niveles del río Salado excedieron la cuota mínima de la defensa y el agua empezó a ingresar en la zona del hipódromo. Al siguiente día, los excesos hídricos se expandieron a los sectores aledaños a la autopista y a algunas de las principales avenidas de la ciudad. Ante el temor de los santafesinos, el intendente de la ciudad, Marcelo Álvarez, pidió tranquilidad a la población y aseguró que la inundación no tendría mayores consecuencias. Sin embargo, el río Salado siguió avanzando y en unas pocas horas dejó a 2/3 de la ciudad bajo agua. Aquí queremos recordar, intentar al futuro un nuevo aniversario de lo que fue aquella inundación en el año 2003. Se cumplen 23 años de aquel suceso y estamos con una de las sobrevivientes de aquel día. Está en comunicación con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Lisandro, quien te habla, aquí mi compañero Lautaro también en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te queríamos preguntar Bueno, dónde estabas cuando comenzó la inundación y cuándo te enteraste de la gravedad de la situación. Yo vivía justamente por la zona de la autopista y bueno, estaba en mi casa, pero se había cortado Canal 13, así que ese día no me enteré. Me vinieron a avisar que estaba entrando agua, los vecinos y familiares, y fuimos hasta el terraplén y evidentemente había gente que estaba poniendo arena en el terraplén, querían poner bolsas de arena, inútilmente, por supuesto, pero eso se acostumbraba a hacer en las crecidas menores. Entonces la gente lo hacía. Y no, yo pegué media vuelta y fui a mi casa, ¿viste? A, a juntar lo poco que tenía para irme porque eso era muy grande, no era una crecida común. Claro, ya en ese momento vos notaste que no era una de las típicas inundaciones que se produjo en la ciudad en otros momentos, porque recordemos que antes del 2003 Santa Fe, por el mismo río, bueno, las zonas aledañas de, de ahí del puente colgante han sufrido inundaciones en otros momentos de la historia, pero vos ya habías notado que no era una inundación como cualquier otra. Sí, sí. Y en ese... Sí. Igual, sí, en ese momento yo decidí sacar lo poquito que tenía porque yo recién empezaba a trabajar y recién me había casado también, hacía unos meses, así que teníamos pocas cosas. Pero mi mamá, como ya tenía muchas inundaciones arriba, dijera, ella decidió quedarse y elevar las cosas, elevar la heladera, levantar todo arriba de la mesa. Y bueno, ella perdió la casa, perdió todo, ¿Vos vivías todo. ahí con tu madre y con alguien más? Claro, claro, mi mamá y mi marido. Ajá. ¿Y, y qué fue lo más difícil que te tocó vivir los días posteriores a la inundación? Y al otro, yo salí esa noche con el agua casi en la cintura, pero mi marido y mi mamá se quedaron a pasar la noche ahí y ellos, bueno, tuvieron que vivir la crecida de minuto a minuto porque en esa zona no entró de golpe el agua, fue de a poquito hasta que se subieron a la terraza y amaneció y al otro día lo sacaron los bomberos a ellos. Y después, durante el día ese, bueno, nos juntamos, qué sé yo, y conseguimos una canoita para ir a sacar al perro y al gato.
que nos había quedado arriba del techo. Y bueno, y después nos quedamos muchísimos meses sin casa porque el agua también en esa zona quedó 20 días el agua. Así que hasta que bajó el agua como para poder entrar, 20 días tapando todas las casas, 4 metros de agua. Después empezó a bajar, pero durante ese tiempo, bueno, estuvimos en casas así que nos prestaron, eh, pero también íbamos de un lado a otro, ¿viste? Porque se hizo muy larga esa situación, ¿viste? Está claro que en la previa, bueno, el Estado no cumplió con lo que debía con respecto a ese problema. Muchos medios de comunicación anunciaban la posibilidad de que esto ocurra. Hay notas realizadas del diario El Litoral de meses en enero, en febrero, de la posibilidad de que esto ocurra. En el después, ¿ustedes sintieron un acompañamiento de parte del gobierno para solventar estos problemas? Este cambio rotundo de tu vida, ¿no? Porque perderlo todo y volver a empezar no es para cualquiera. Y fue poca la ayuda. Nos ayudaron me acuerdo, los militares repartían colchoncitos, así de goma espuma, re finitos, re chiquitos. Y bueno, eso nos ayudó. Estuve durmiendo en esos colchones 6 meses más o menos, porque yo volví a mi casa en diciembre recién. En diciembre pude ir a empezar a pintar, a ventilar, no a pintar era lo último, a tirar toda la mugre que había quedado y poder poner pues en punto mi casa. Por eso demoré tanto. Éramos mi mamá y yo era la única que no tenía empleo. Mi mamá y mi marido trabajaban todo el tiempo, así que había pocas manos para ayudar. Claro, y Y vecinos, todos sí. estábamos en la misma. ¿Y los vecinos alrededor de ustedes pudieron también reconstruir su casa o en algunos casos ya no pudieron hacerlo? No, las casas hasta actualmente están todas igual como en ese tiempo. Yo sigo visitando el barrio y se mejoró ahí. Se hicieron también iluminación y cordón cuneta, ¿viste? Y las casas están en pie. Y, Y bueno, la mía también, la mía quedó en pie, mi mamá la vendió después, pero quedó en pie. Se le cayeron todos los cielos rasos y todos los revoques, pero el ladrillo quedó, y ¿viste? vos lo que comentabas es, hubo incluso más solidaridad entre los vecinos, entre gente, bueno, de otras provincias, también gente de Paraná, recordamos que ayudaron mucho a la ciudad más que del Sí. propio estado, del gobierno provincial de ese momento. Sí, yo en ese momento recuerdo mucho los militares. Después me acuerdo haber ido al Club Gimnasia de Esgrima, que ahí entregaron ropa y calzado, velas también entregaban. Y bueno, eso era necesario porque nosotros no habíamos sacado tantas cosas, era muy poquito lo que habíamos sacado. Y después me acuerdo también que teníamos que ir a buscar la caja, em, bueno, la caja así de mercadería, que eso habrá sido del gobierno, que era un aceite, una polenta, una harina, así, eran 9 productos más o menos, un tomate, pero era así mensual, viste que te la daba. Ah, eso mensualmente, o sea, Sí, para una sí, familia bastante poco. sí, ¿Y crees que la pero bueno. política aprendió después de esa experiencia o bueno, no tuvimos la buena fortuna de volver a vivir una cosa así o la política realmente aprendió de esa experiencia y no pensás que va a volver a ocurrir algo similar? No, el miedo siempre te queda, porque justamente ellos, yo ahora vivo en Esperanza. Ajá. Y la gente de acá de Esperanza, cuando sale el tema de la inundación, dice, yo no entiendo por qué ustedes se quedaban ahí, que parecíamos unos tontos ahí, y era una masa de agua gigante que se les iba encima y no evacuaron un poco, aunque sea, no sé, em,
no sé, para eso estudia la gente, me imagino, para ver hasta dónde iba a llegar el agua y evacuar. Tuvieron miedo de evacuar. No sé, a mí si me hubieran evacuado, hubiera sido otra la historia también. ¿Qué tal, Andrea? Buenas ¿Viste? tardes. Mi nombre es Lautaro Farioli. Bueno, Mi pregunta va más que nada, ¿cómo vieron la inseguridad? Porque tengo entendido, bueno, yo tengo un familiar que en su momento tenía un taller y bueno, tenemos fotos de él trepado en el techo en ese momento. Un poco difícil también sobrellevar esto de, bueno, tenía que ver a otros en el barrio defendiéndose con lo que podían, porque también sí, algunos, va, algunas personas aprovecharon. Entonces, ¿qué sí. experiencia te quedó a vos de eso? ¿Hubo ayuda entre los vecinos? ¿Se pudieron, se entendieron? ¿Cómo lo viviste? Eh, recuerdo que mi tío, que vivía a la vuelta de mi casa, él se quedó todo el tiempo ahí arriba del techo, pobrecito, solito, con unos compañeros, y él tenía así como un grupito que siempre a las tardes charlaban y qué sé yo, así que ellos hicieron como un campamento para proteger sus casitas. Y bueno, la familia estábamos a 3 cuadras, en otro lugar más seco. Pero también era re sacrificante estar ahí bueno, con toda la contaminación horrible. Y a nosotros que estábamos, ya te digo, de la Perón, 3 cuadras hacia la López y Planes, un día se nos metió un hombre en el patio. Uh, El patiecito era 3x3 y lo venían persiguiendo, se ve, y se metió en el patio y nos decía, ábrame la puerta, ábrame la puerta. no, me imagino que la Y mi mamá no desesperación le, de ustedes, claro. ¿Cómo van a abrir? sí. Mi mamá no le abrió la puerta y le dijo, como entraste, salí. Y agarró y sí, se tiró para atrás, era chiquito el patiecito, ¿viste? Se apoyó contra la ventana y pegó 2 saltos en la pared y saltó, no sé, era un gato el hombre, no sé cómo hizo. Claro. Pegó 2 saltos en la pared y se fue. Sí, Lo sí, siguieron corriendo. parece bueno, todo tan narrado como si fuese una ficción, como si fuese parte de una película, pero eso fue, Sí, pasaba de verdad, entonces es como muy loco sí, sí, sí. que bueno, es más que nada esa era mi pregunta de si hubo también una, eh, ¿cómo decirte? Una ayuda de parte de los vecinos también, por ejemplo, o de conocidos también, que pues, me imagino que les habrán Sí. contado en ese momento a algunos a alguien que tenían cerca de esta situación, lo de que pasó con tu mamá. O no, se enteraron mucho después. ¿Cómo? Que si le pudiste contar a alguien esto que pasó del hombre este, a algún vecino en ese momento, o comunicarse era complicado. Claro, no, sí, nosotros hablábamos con que tengan cuidado, que cierren bien. Claro. Sí, esas cosas, sí, 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 sí. Y ya te digo, mi tío justamente pasó las noches arriba del techo de su casa por la inseguridad, ¿no? Porque no tenía dónde ir, porque él muy bien podría haber estado con nosotros bajo techo, con calefacción, y estábamos bien en ese lugar Claro. que nos habían prestado, ¿viste? Pero él decidió, pobre, quedarse ahí a cuidar, ¿viste? Para no perder lo poco que le quedaba. Andrea, mencionabas que algunas cosas las habrías hecho distinto, ya con la experiencia que viviste, o bueno, Dios quiera que no vuelva a ocurrir, pero si tuvieras que volver a vivir una situación similar a la que pasaste en aquellos años, qué harías distinto? Y evacuar y llevarla y sacarla a mi mamá, no, no, no dejar, le hubiera convencido a mi mamá que no, vamos, saquemos lo que podamos y vamos, no, y cerrar todo y nos vamos. El gato, el perro, que lo tuve que ir a buscar otro día, no se me murieron de casualidad, ¿viste? Y bueno, va a decir un gato, un perro, pero No, no, hay mucha justamente, gente que perdió su sí, familiar, sí. mi mamá corrió peligro, mi marido también, todos corrimos peligro innecesario. No, gracias a Dios ¿Viste? tu familia sobrevivió Sí, aquel día, digamos, porque también mucha gente lo que han comentado de que
terminaron perdiendo la vida porque algunos estaban incluso durmiendo y ni se enteraron Sí, de que hubo una inundación, claro, en el sur. claro, en el sur de la ciudad, ahí cerca de la cancha de Ujú. Colón, Sí, porque justamente el agua llegó en cuestión de minutos, entonces no hubo ni tiempo de reaccionar ante esa sí, situación. Y también todas las muertes sí, sí, sí. a posteriori, ¿no? Que después vamos a comentar un poquito de cifras, porque también hay cierta polémica Sí, con el número y hay muchas muertes a posteriori por los traumas que ha causado la inundación a los claro. santafesinos y las deudas y el perder todo, pongamos, ¿no?, en la piel de todos esos vecinos que Sí, sí, sí. justamente arrancar de cero nuevamente con lo difícil que es tener tu casa, con lo difícil que es alquilar, con lo difícil que es adquirir tus muebles, tu heladera, tu lavarropa y bueno, perderlo todo en cuestión de horas es Sí, devastador. sí, sí. Sí, sí, más vale que sí. Las vidas, bueno, no se pueden recuperar y lo que quisieron recuperar el gobierno con el subsidio que dieron también, vos que me preguntabas anteriormente, Sí, el subsidio fue un chiste. Lo cobró mi mamá, por supuesto, pero no le alcanzó para más que para pintura, no le alcanzó para nada, ¿viste? Era irrisorio lo que daban. claro. Y también la poca responsabilidad que han tenido el después, digamos, que no ha habido personas enjuiciadas por esta cuestión. Lo vamos a Sí, mencionar ahora más adelante, pero bueno, Andrea, muchísimas gracias por la comunicación. Es muy importante para nosotros hablar con personas que estuvieron ese día presentes y bueno, me alegro obviamente que toda tu familia haya solamente sufrido cuestiones materiales y no pérdidas humanas porque bueno, y pérdidas humanas sí, y de tus mascotas en ese ¿verdad? momento. Así que Sí. bueno, te mando un saludo grande y gracias por esta comunicación. Bueno, bueno, gracias a vos, gracias. Allí pasó Andrea Gil, una de las sobrevivientes de la inundación del año 2003 en Santa Fe. Como mencionamos, no fue una más. En Santa Fe ha habido muchísimas inundaciones a lo largo de la historia y bueno, a posteriori ha habido algunas otras, pero no con esta magnitud, donde la falta de planificación del gobierno terminó por arrasar 43 barrios, 150.000 damnificados, 130.000 personas perdieron su hogar y como decíamos, las cifras oficiales hablan de 23 muertos, pero movimientos de inundados hablan de 158 por justamente las consecuencias indirectas de la catástrofe. Muchísima gente decidió quitarse la vida después de lo que fue esa inundación, por perder a familiares, por pérdidas materiales de lo que era. Bueno, escuchamos a Andrea que la contención de parte del Estado eh, provincial fue nula en ese momento y también que los responsables no tuvieron ninguna condena. Recordemos que el expediente judicial fueron imputados el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica Provincial Ricardo Frati, pero ninguno de ellos cumplió su condena y tanto Berli como Álvarez murieron antes de ser condenados. Tampoco fue condenado ni tampoco imputado el gobernador Carlos Reutemann, amparado por los fueros que tenía como senador provincial, nacional, perdón. Fue declarado solamente como testigo y quedó bueno en el recuerdo la famosa frase de Lole Reutemann, perdón, de que no sabía esta posibilidad, desconociendo su rol prácticamente como gobernador en ese momento. Así que bueno, es importante recordar este día y bueno, seguir nosotros desde nuestro espacio, seguimos pidiendo memoria por aquellos santafesinos que perdieron la vida y bueno, obviamente para que la política no vuelva a mirar para un costado cuando se trata de obras públicas. Hoy, por ejemplo, para recordar a aquellas personas que no están al tanto, habrá una concentración en la Plaza del Soldado a las 5:30 y en el día de mañana va a haber una exposición fotográfica de Bernardo Taram para también recordar la inundación. Se presenta también el libro de Fernando País, Agua de Nadie, y también hubo actividades el día de ayer también en
en el estadio de Colón hubo una muestra que se llama "Este es el pueblo de Colón, siempre fiel a tu camiseta", para recordar justamente, bueno, Colón muy asociado con estos días por también las pérdidas materiales que tuvo el estadio Brigadier López en aquellos años, por la cercanía al estadio, del estadio al río Salado. El estadio de Colón quedó totalmente inundado. Pero bueno, Gaby, ¿qué te parece si vamos con una breve pausa para seguir con más Tentar a Futuro en esta segunda hora? Escuchás Gol